celebrando las primicias, lo primero y lo mejor para nuestro Dios. Segunda de Timoteo capítulo 3, 16, dice así la palabra del Señor. Y lo leemos en el nombre de los tres grandes, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender y para corregir y educar en una vida recta. Voy a volver a leerlo. Toda la escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida recta. He querido empezar con este texto bíblico para apoyarme, ¿verdad? Así como estoy apoyada en esta plataforma, me quiero apoyar en este texto bíblico para empezar a construir el pensamiento en esta mañana. La palabra de Dios dice que la palabra nos insta que toda escritura, es decir, de Génesis a Apocalipsis, es la escritura. Es lo que nosotros hoy tenemos en esta nueva era. La Iglesia de Jesucristo entiende y acepta y se fundamenta sobre la escritura de Génesis a Apocalipsis. No somos de los que creemos solamente en el Nuevo Testamento. Somos una iglesia que creemos en el Evangelio completo, de Génesis a Apocalipsis. Y me voy a apoyar desde esta perspectiva para hablarles sobre el tema de las primicias. Es la primera vez que voy a hablar de las primicias y he entendido de parte de Dios que este es el tiempo de que la iglesia tiene que aprender también y conocer en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento acerca del poder de las primicias o el principio de las primicias que nosotros como iglesia debemos conocer y debemos celebrar, puesto que estamos empezando un nuevo año, puesto que estamos en un calendario gregoriano y para nosotros nuestro principio es en enero, ¿verdad? De cada año. Cada uno de nosotros pues entramos con expectativas, entramos con promesas del Señor, entramos con mucho positivismo y si hay algo que nosotros tenemos que conocer justamente es acerca de lo cual durante todos los 12 meses del año vamos a tener que practicar, ¿verdad? Porque si queremos la bendición tenemos que practicar los principios que el Señor le dio al pueblo de Israel y que el Señor en este tiempo también le ha delegado a la iglesia de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Como ya es de conocimiento, partimos de que toda escritura es inspirada por Dios. Bueno, ahí ponemos esa base. Yo le voy a invitar a que me acompañe, hermano, en el libro de Éxodo, capítulo 23. Éxodo capítulo 23, versículo 19. Dice así la poderosa palabra del Señor. Cuando el Señor saca al pueblo de Israel, ¿verdad?, de la esclavitud de Egipto, 400 años, imagínense allí, el Señor le da leyes al pueblo de Israel. Recuerde que ya había más pueblos, pero este pueblo era un pueblo apartado para Dios. Este pueblo tenía al único Dios verdadero, el pueblo hebreo. El Señor lo había sacado justamente para levantar un testimonio de que había un único Dios verdadero. Si había alguien donde Dios quería manifestar su poder, su amor, su misericordia, pues era en este pueblo. Y dentro de este pueblo Dios buscaba, si eran 10,000 hebreos, por dar un dato, Dios buscaba de entre los 10,000 cuál era el más correcto, cuál era dentro de su naturaleza, era más justo. Recuerde que Moisés, cuando vio matar
a uno de su raza, ¿qué hizo? Fue y mató al egipcio. Eso es un hombre injusto, ¿verdad? Entonces él veía un hombre justo que no le gustaban las injusticias, porque Moisés veía de que encima que eran esclavos, eran maltratados, y lo mató en su justicia humana, porque hay justicia, hermana, pero humana. Entonces Dios veía, de entre de esa multitud de gente, el Señor veía a alguien que tenía un corazón sensible a Él, sensible a su justicia. Pero bueno, Moisés, tú eres justo, pero en tu justicia, pero yo te voy a enseñar a través del desierto que camines en mi justicia. Por eso no importa una persona cómo esté en el mundo, pero si esa persona está haciendo algo malo, Dios eso lo encamina para usarlo, pero para bien. Entonces, Dios escogió a Moisés, lo sacó de la cuna de la educación que él estaba recibiendo, ¿no? Conocemos más o menos, ¿no? ¿Cuánto conocen la vida de Moisés? ¿Verdad? Conocemos la vida de Moisés. Entonces este varón fue escogido, hermano, de entre los miles o millones del pueblo de Dios, de los hebreos. Y a este varón el Señor le encomendó lo que hoy nosotros leemos, la escritura. Pero una escritura que necesitaba ponerse por obra, al igual que nosotros. Leemos la palabra y es para ponerla por obra. Y es para enseñarnos a tener una vida recta, dice la palabra, ¿no? Que toda escritura es inspirada por Dios, útil para su vida, para mi vida, para todo aquel que quiera tener una vida recta. Amén. Y esta palabra que Dios le dio a Moisés tenía que ver con mandamientos, hermano. Tenía que ver con maneras y formas de adorar al único Dios verdadero, porque en ese pueblo Dios iba a manifestar su poder para que las naciones vean, comparen y vean que había salvación. Amén. Que los dioses que ellos estaban adorando eran dioses falsos. También eran dioses, pero falsos. Amén. Y sin embargo ahí Dios levantó ese testimonio en aquellos años. Y al igual que hoy, hay dioses, hermanos. Hay dioses. Y Dios ha dejado su iglesia, la iglesia de Jesucristo, para que sea un testimonio vivo del poder de Dios. Del poder de Dios, de los milagros, de las señales, de las maravillas. Por eso este año 2022, mientras estábamos adorando, yo sentí en mi corazón que el Señor me decía: es tiempo de dejar de andar pidiendo. Es tiempo de tomar la autoridad. Ya no pidas, dame aceite, sino declara la palabra. Libera los cielos, libera ese aceite, porque ya fue dado el aceite. Pero el enemigo es el que obstaculiza el crecimiento de la iglesia, el crecimiento espiritual, el crecimiento en número, el crecimiento en todas las áreas de nuestra vida. Por eso hoy, este año 2022 es para declarar la palabra. Amén. Es para declarar la palabra. Y ahí estaba, hermano, Moisés con ese testimonio vivo. Y dentro de los mandamientos, el Señor es un Dios que es alegre, hermano. El Señor no es el Dios que a veces podemos nosotros pensar, que está ahí bravo, enojado. No, no, no. El Señor es alegre. Porque sabe que Él, una de las cosas que le inspiró a Moisés y le transmitió para que Él pudiese transmitir al pueblo, era que debían hacer fiesta. Por eso cuando venimos al culto, tenemos que venir con un corazón alegre. Diga el débil, fuerte soy. Diga el triste, alegre estoy. Decía la alabanza. Porque no es con nuestra fuerza que vamos a encontrar la alegría, sino con su espíritu. Así hemos estado alabando. Éxodo capítulo 23. El Señor le da una de las fiestas que tenían que hacer y tenían que practicar el pueblo de Israel. En el 23:19. Y el Señor le dice así:
Los primeros frutos de tu tierra debes llevarlos al templo del Señor tu Dios. El pueblo hebreo salía al campo a trabajar y al ver el primer fruto, las crías, los animalitos, la palabra de Dios dice que ellos los señalaban y cuidaban para presentarle luego al Señor. Porque uno de los mandamientos, mejor dicho, enseñanzas o fiestas, era presentar los primeros frutos. Recuerde que ellos estaban esclavizados, pero Dios les prometió una tierra prometida. Y en la tierra prometida era una tierra que fluía leche y miel. Era una tierra fructífera, que ellos no tenían que echar y fumigar con pesticidas ni nada, porque el Señor mismo bendecía sus campos. Bendecía, hermano, los animalitos, no se enfermaban. Quizá había una peste en un barrio por ahí, o en un país, en la Mesopotamia, por ejemplo. A lo mejor había una peste de animales, pero esa peste no le llegaba al pueblo de Israel, porque esa tierra era una tierra y sigue siendo una tierra hasta el día de hoy bendita. Amén. Bendita. Y si está bendita, es que está bendecida. Ahora ellos, cuando salieron como esclavos, el Señor le dice: acuérdate cuando yo te traje de Egipto, acuérdate que vas a tener que hacer algo. De todo lo que tú coseches, de todos los animalitos, tienes que escoger lo mejor. Cuando estás sembrando y ves, tienes que ir y vigilar cuál es la mejor planta. Escoge la mejor planta, señálala, y cuando dé el fruto, entonces me la tienes que traer para mí. No te la comas, porque esa no es tuya, es mía. Ahora te doy las 50,000 plantas que te van a sobrar, pero solo tráeme una ofrenda. De lo primero, de lo mejor, tráeme lo mejor. Porque ya ellos estaban bendecidos, pero de lo mejor, tráeme lo mejor. Entonces aquí Moisés le está diciendo al pueblo: los mejores primeros frutos de tu tierra debes. Ojo, ese debes no es si quieres, debes, es un deber. Debes llevarlos al templo del Señor tu Dios. Amén. ¿Cuánto están entendiendo? Gloria a Dios. Éxodo 23, 19. Sí. Vamos a ver qué nos dice el 22, 29 y 30. No tardes en traerme ofrendas de todas tus cosechas, de todo tu vino. Me darás tu primogénito, lo mismo que la primera cría de tus vacas y de tus ovejas. Pueden quedarse 7 días con su madre, pero a los 8 días de nacidos me lo darás. Lo primero para el Señor. Tanto así que cuando no solamente esta ley o esta enseñanza, este mandamiento era para los animalitos, las plantas, también tenía que ver con el primer hijo. ¿Se acuerda que María, cuando dio a luz al niño Jesús, dice que fue al templo, lo presentó a los 8 días, presentó al niño, pero trajo su ofrenda? Cuando una familia tenía un hijo, el primero era del Señor. Y lo daban al servicio para el Señor, ya no era su hijo para que le esté ayudando a ver los animalitos, no, ese hijo se lo entregaban al sacerdocio. De cada tribu, de cada familia, tenía que escoger un varón. Y Dios mismo se encargaba de dar a luz un varón. Por eso era importante para aquellas mujeres tener hijos. ¿Sabe por qué era importante? Porque no se trataba de tener hijos, no se trataba de su estética, no se trataba, ay, voy a tener, me va a dañar la cintura, ay, no, Dios mío, me va a descalcificar. No, no, se trataba de darle lo primero de su vientre, de su matriz, para Dios. Y era importante también, hermano, entregar a alguien de su familia para el servicio
levítico. Gloria a Dios. Entonces, para una madre se encontraba feliz. Uy, ¿y tu hijo? Ah, ya lo entregué al Señor. Ay, qué lindo. Ahí está mi Samuel, Ana. Ahí está mi Samuel. ¿Dónde? Sirviendo. Porque no tenía que faltar sacerdote en la casa de Jehová. Amén. Entonces esta palabra, hermano, también era no solamente para los animalitos, tenías que traerlo primero, también para las mujeres. Por eso Jesús fue presentado como primicia para Dios. Por eso nosotros no bautizamos, cumplimos esta palabra. Que a los 8 días, dice la Biblia, que María fue y presentó al niño, obviamente tenía que traer una ofrenda al sacerdote. Entonces la palabra dice, no tardes en traerme ofrendas de todas tus cosechas y de todo tu vino. Me darás tu primogénito. Ahí está hablando de animales y de los niños. Así que eso era, hermano, para el pueblo de Israel, un mandato. Eso era un mandato que ellos tenían que cumplir. Y en el 23:19, que ya lo hemos leído, y de esos primogénitos, en el 19 dice, tráeme lo mejor. Tráeme lo mejor para mí. Y a eso se le llamaba la primicia para el Señor. En el libro de Números, capítulo 18:12, Números 18:12. Números 18:12, dice la palabra del Señor. Números 18:12. También te doy los primeros frutos que los israelitas me traen cada año. Lo mejor del aceite. Mire, tenía que traer lo mejor del aceite, lo mejor del vino y del trigo. Igualmente serán para ti los primeros frutos de las cosechas que ellos me ofrecen. ¿Sabe lo que Dios estaba diciendo aquí? Arriba dice un título: el sostenimiento de sacerdotes y levitas. Sostenimiento de sacerdotes y levitas. El Señor, cuando saca al pueblo de Israel, 12, léalo. Cuando el Señor saca al pueblo de Israel, el Señor saca un montón de gente. El único líder se llamaba Moisés. Pero cuando Dios ya introduce al pueblo de Israel a la tierra, porque cuando Dios promete cumple, Amén. ya ellos entraron, ya entraron ordenados. Ya se habían formado las 12 tribus por clanes. Cuando salieron como manada. Sí. Unos delante, otros detrás, grandes, pequeños, niños, vacas, camellos. Pero cuando ya entraron a la tierra prometida, ellos ya entraron ordenados, por clanes, por tribus. La tribu de Dan, la tribu de Simeón, la tribu de Neftalí, la tribu de Aser, la tribu de José. Ya entraron por tribus. Ahora, de estas 12 tribus, ellos repartieron la tierra justamente en estas 12 tribus. Pero de estas 12 tribus, dice la palabra, el Señor apartó una tribu, la tribu de Leví. ¿Para qué? Para que le sirvieran en el tabernáculo o en la casa de Dios o en la iglesia, diríamos hoy. Y estos estaban dedicados 24 horas al servicio del Señor. Es decir, que cuando hubo la repartición de la tierra, a ellos no les tocó ni un pedacito de tierra. Entonces, ¿de qué iban a vivir? ¿Del aire? No. Entonces, ¿de qué iban a comer? Entonces, el Señor les dijo, el pueblo me tiene que traer a mí el diezmo y la ofrenda, las primicias de todo. Cuando la gente traiga las primicias, me lo tiene que dar a mí. Ahora, vosotros levitas, que me estáis sirviendo 24 horas, que estáis limpiando la iglesia, que te levantas a las 5 de la mañana a orar, a buscar una palabra, tú que estás allí, que a cualquier hora estás dispuesta para el pueblo,
que estás ahí sirviendo en mi nombre, porque yo no puedo bajar, ya vine, no puedo bajar del cielo y atender a la gente, pero yo te he puesto en mi representante. Ellos me traen a mí las primicias, pero ¿qué hacemos con las primicias? Las presentas a Dios, pero te las vas a comer tú. Se las van a comer los sacerdotes. ¿Por qué? Es decir, que las 11 tribus tenían que traerle al Señor las primicias, no pensando, uy, yo voy a llevar y para que se la coman los levitas. Ay, no, yo no voy a darle la ofrenda ni el diezmo porque se van a hacer ricos con mi dinero. ¿A ti qué te importa? Decía el Señor. Tú lo que tienes que pensar es que me lo estás trayendo a mí. No pienses que le vas a dar al hombre. Ya esa es mi voluntad, darlo para que se lo coma a él. Eso ya es mío. Porque si tú eras esclavo, ahora eres libre, estás en una tierra bendecida. Esta obediencia te va a traer bendición a ti. Y entonces, ahí estaban, hermanos. El Señor estaba diciendo el sostenimiento de sacerdotes y levitas. Cualquier persona de tu familia que esté ritualmente pura puede comerlas. Ahora, había también una condición para los levitas. Tenían que estar consagrados para Dios. Tenían que estar limpios. Tenían que estar puros, santificados. Porque si no, venía la presencia de Dios. Porque claro, los levitas, los sacerdotes eran las personas que tenían que estar presentando las ofrendas al Señor. Guardar el corazón también. Ay, no, ya vienen trayendo los cabritos, hoy vamos a tener un asado. No, con respeto tenían que recibir. Al igual que hoy se recibe con respeto, hermano, las ofrendas. Cuidadito de andar pensando, uy, ay, Dios mío, ese dinero, la avaricia. No, eso es del Señor. Igual se tiene que manejar con respeto. Porque hubo una familia, hermano, que no tuvo respeto a las ofrendas y a los diezmos. ¿Cuál era ese? El sacerdote Elí. El sacerdote Elí se creía que era eso cualquier cosa, las cabritas, y los hijos empezaron ahí a hacer de las suyas, aprovechando la autoridad que Dios le había dado como sacerdote. Empezaron a tener cosas con las hijas de los hermanos del pueblo de Dios, a abusar de su autoridad, a comerse las ofrendas así, lo mejor para ellos, y a abusar. Y dice la palabra que Dios los cortó. Eso es una enseñanza, hermano, para quienes Dios nos ha puesto en autoridad y en sacerdocio. Para mirar con respeto. Para mirar con respeto. Y entonces, claro, ¿usted cree que había abundancia allí? En el pueblo en los levitas. Por supuesto que había abundancia. Si Dios bendecía abundantemente al pueblo de Dios, en las vacas, en los animales, en los árboles frutales, en el trigo, en el aceite, en todo, hermano, lo que ellos emprendían era fructíferos. Estaba la bendición de Dios. Pues obviamente había abundancia. Abundancia, no les faltaba, no había escasez, hermano, para los levitas. Había abundancia, y eso es lo que ocurre hoy, hermano, con las iglesias. Las iglesias tienen que traer el diezmo y la ofrenda. Y habrá pastores que están ricos. Oye, pero si en ese entonces también los levitas eran ricos. Tenían abundancia. ¿Por qué? Porque estaban al servicio del Señor. Y así el Señor lo dijo. El 18:12. También te doy los primeros frutos. Usted lee ahí todo el capítulo 18, desde el 8 en adelante. El Señor dijo a Aarón, yo he puesto bajo tu cuidado las ofrendas. Vamos a buscar el 18:8. Aarón era un sacerdote. Yo he puesto bajo tu cuidado las ofrendas que se me hacen. Todas las ofrendas sagradas que los israelitas me hacen, os las doy a ti y a tus hijos como parte que os corresponde. Esta será una norma para siempre. No, solamente para Israel, para siempre. Claro que hoy, a día de hoy, hermano, nosotros no pedimos ese tipo de primicias. Lo que pedimos es el diezmo y la ofrenda, y es prácticamente para la obra del Señor. Habrá momentos que Dios también abunda y sobreabunda, y si el pastor necesita un coche, y si él se dedica a visitar los enfermos, a ir a la cárcel,
ir a la televisión a predicar, ir aquí, ir allá, ya no le queda tiempo para trabajar. Pero habemos pastores que sí trabajamos, hermanos, porque todavía la iglesia no crece lo suficiente, pues entonces tenemos que estar, obviamente, trabajando. Pero llega el momento en que esto está ya súper lleno, hay que organizar las cosas. Usted vio ayer, hermano, cómo mira aquí, algo tan pequeño y tan sencillo, el tiempo que demanda y el sacrificio. Y si solo lo hace el pastor o la pastora o la familia pastoral, no llegan, hermanos. Terminamos muertos, cansados. Entonces no podemos trabajar al 100%, pero mientras se puede, yo conozco pastores y yo misma es testiga. Gilsa, por ejemplo, ella me dio un trabajo, yo, gracias Señor, tengo trabajo más, aumento más mi horario de trabajo. ¿Por qué? Porque estoy en condiciones de labrarme la vida. Todavía, porque así Dios lo ha dispuesto. El día que Dios dé abundancia, será que también me dice, ya para, hija, ahora dedícate más porque la iglesia lo demanda. El Señor dijo a Aarón, yo he puesto bajo tu cuidado las ofrendas. O sea, es un cuidado también. No porque hay mucho vamos a abusar, porque vamos a dar cuentas a Dios. Entonces él dijo, también te doy los primeros frutos. O sea que todo lo que traían, ellos tenían que traerlo como para el Señor. Pero Dios a esta tribu de sacerdotes llamada de Leví le daba el privilegio para que ellos coman, porque estaban día y noche sirviendo al Señor. Mientras los otros estaban batallando en la guerra, estaban ahí luchando para conquistar la tierra, estos estaban orando, clamando, ayunando para que Dios les dé la victoria, para que Dios les dé estrategia. Y venían los reyes al sacerdote a consultar. Y venían los reyes a consultar al sacerdote. ¿Qué dice Jehová? Porque los sacerdotes eran la voz de Dios en la tierra. No como hoy usted puede orar y Dios le habla también. Pero Dios sigue hablando también a través del sacerdocio, porque los sacerdotes todavía continuamos, pero somos un sacerdocio espiritual. Para la gloria del Señor. Entonces ellos traían la primicia, la parte principal. Y en el número 18-12, ahí está hablando. Lo primero era para el Señor. Lo mejor era para el Señor. Y este pueblo hebreo, como hemos dicho antes, salía al campo de trabajo. Y al ver el primer fruto, lo apartaba para el Señor. Lo consagraba para el Señor, para presentárselo, ¿verdad? En estos días de las fiestas. Entonces el Señor había instaurado 3 tipos de fiestas. Bueno, hay varias fiestas, pero cuando se trata de las primicias, habría instaurado 3 tipos de fiestas. La número 1, las fiestas de la Pascua. ¿Cuándo fue el Señor Jesucristo? En la Pascua. Hoy vamos a celebrar la Santa Cena, porque en el día de la Pascua el Señor preparó una cena. Pues en el día de la Pascua cosechó, era la fiesta de la cosecha de cebada. Pero había también otra fiesta llamada la fiesta de Pentecostés, que era la cosecha del trigo. Y había otra fiesta, la fiesta de los tabernáculos, que tiene que ver con la fiesta de los frutos. Manzana, pera, naranja, lo que sea. Lo que es frutas o frutos. En cada una de estas 3 fiestas, los israelitas traían al templo sus primicias. De animalitos, de vaquitas, de lo que fuere. ¿Ve? Presentaban. ¿Cuándo nació Jesús? Sí lo sabemos. En la Pascua. Nació, murió. ¿Cuándo vino el Espíritu Santo? En la fiesta de del tabernáculo. Ahí estaba. Ahí vino en las primicias. En esa fiesta de los tabernáculos, donde era la cosecha del trigo, ahí vino el Espíritu Santo. En la fiesta de Pentecostés. Así que, hermano, ahí estaba el Señor dándole instrucciones. Ahora, ¿qué significado tenía todo esto para el pueblo de Israel? Bueno, si nos vamos al libro de Leví, versículo 10, porque tiene que tener un significado, no solamente únicamente para alimentar a la familia sacerdotal o a la tribu de Leví. Vamos al libro de Levítico 23.
Yo le invito a que me acompañe. Levítico 23, Éxodo, a ver, Génesis, Éxodo, Levítico. Número, está para atrás. Entonces, Levítico 23 dice la palabra del Señor. Estamos haciendo ahí un resumencito, porque esta es la parte 1. La parte 2 la vamos a traer la próxima semana por el tiempo. Levítico 23, 10 dice así la palabra del Señor. Diles esto a los israelitas: cuando hayas entrado en la tierra. Levítico 23, 10. ¿Ya lo tenéis? Ya. Bueno, dice así la palabra. Diles esto. Bueno, la fiesta de la primera cosecha, dice ahí. ¿Cuál era? La Pascua. Dice, diles esto a los israelitas: cuando hayáis entrado a la tierra que yo os voy a dar, y hayáis segado vuestro trigo, debéis presentar al sacerdote la primera gavilla de vuestra cosecha. El día siguiente, al sábado, el sacerdote lo presentará al Señor como prenda especial. Es decir, ellos traían al Señor la ofrenda. Si usted puede ayudar al hermano, mejor, porque me gustaría para que le ayude y usted pueda leerlo y... Dice Levítico 23, 10. Y luego nos vamos al 17. Gloria al Señor. Entonces Levítico 23, 10 dice así la palabra del Señor. Diles esto a los israelitas: cuando hayáis entrado en la tierra que yo os voy a dar, y hayáis segado vuestro trigo, debéis presentar al sacerdote la primera gavilla de vuestra cosecha, o sea, la primicia. Y luego en el 17, 23, 17 dice así: y llevaréis de vuestras casas 2 panes de la mejor harina cocidos, con levadura de unos 4 kilos cada uno, como ofrenda especial de los primeros frutos para el Señor. Es decir, que el trigo no solamente era, te traigo el trigo, sacerdote, tú te preparas tu pan. No, no, no. Tenías que de todo el trigo escoger las mejores plantitas, las que se veían más así fuertes, las que se veían más hermosas. Pues tenían que agarrar ese trigo, molerlo, tostarlo y preparar un pan de 4 kilos. Gloria a Dios por los panecitos que nos ha traído la hermana. Pero imagínense si tuviéramos que traer uno de 4 kilos, levantarnos a las 4 de la mañana. Porque no era para los sacerdotes, era para el Señor. Y dice la palabra que había un hombre llamado Caín y Abel. Pero Dios miró la ofrenda de Abel con agrado. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno trae la ofrenda y el diezmo, el Señor lo ve con qué corazón lo hacemos. El Señor estaba viendo con qué corazón. A lo mejor Abel escogió el mejor cabrito. Había a lo mejor 50, pero él escogió el mejor, el que estaba más lindo para el Señor. Pero el otro sembró la tierra y a lo mejor fue lo primero. Esto va a traerle trigo. No escogió lo mejor. Lo hizo con un corazón como que era no dándole respeto al Señor, que no era cualquier persona. Si nosotros como humanos, hermanos, invitamos a tomar un café, un picapollo, a que queremos hacerlo de la mejor manera, aunque sea humildemente a la persona, la queremos hacer sentir bien, le invitamos a nuestra casa, le invitamos aunque sea lo más sencillo, queremos ser atentos, cordiales, queremos, aunque sea sencillo, pero hacerlo con un corazón de hermandad, de amistad o familiar. Pero lo hacemos con un corazón, ¿a que sí? ¿Cuánto más para Dios, hermano? Tiene que ser con un corazón, porque todo lo que hacemos tiene que ser con un corazón dispuesto para el Señor. Y cuando nosotros también traemos nuestra ofrenda, nuestro diezmo, Dios lo está mirando. Dios está mirando con qué corazón lo estamos haciendo. Y hoy es como también para recordarnos una vez más que tenemos que hacerlo con un corazón dispuesto. Y la palabra del Señor dice que ellos tenían que traer esa primicia, tenían que traer de lo mejor.
Pero también implica esto que ellos querían ser agradecidos, porque miren lo que dice: cuando entres a la tierra prometida que yo te he dado, no te olvides que debes traer lo mejor. Entonces era como reconocer a Dios como dueño y Señor de toda la tierra, y que Él era soberano. Era como en agradecimiento: Señor, estábamos esclavos, estábamos en el mundo, estábamos sin Dios, sin esperanza, siguiendo a otros dioses impuestos por tradición, por lo que sea. Ellos estaban en Egipto. Egipto representa para nosotros el mundo de donde Dios nos sacó. Ahora nos has llevado a una tierra prometida, nos has llevado a un mundo donde hay esperanza, donde ahora tenemos tu cuidado, tu protección, tu bendición, tu sanidad. No importa si hay pestes en el mundo, tú nos guardas, tú nos proteges, y eso no hay dinero, hermano, para poder pagar. Pero hay una manera de cómo reconocer a Dios. Que si un día nosotros estuvimos en el mundo también, y ahora estamos en su iglesia gozándonos, tenemos promesa de salvación y vida eterna, se nos han sido perdonados los pecados, lo mejor que podemos hacer es traerle primicias al Señor. Y primicia puede ser de alabanza, de adoración. Primicia puede ser, hermano, hacer la obra de Dios. Primicia, hermano, puede ser empezar a darle a Dios de mi trabajo, porque cuando el Señor estaba pidiendo al pueblo de Israel, no solamente era para sostener, esa era una parte, pero realmente la función por la cual Dios quería darles esta enseñanza, porque mire, si Dios les dio de comer maná en el desierto al pueblo, no le iba a dar de comer al pueblo, a los sacerdotes, aunque sea maná del cielo. Si Dios le dio de comer carne a Elías cuando estaba en la cueva, a través de los cuervos, no le podía dar de comer a los sacerdotes. Podría haber el Señor usado otro método para alimentar a los sacerdotes. Sin embargo, el Señor quería usar al pueblo de Dios para alimentar, pero eso era lo segundo, lo tercero. Realmente lo que Dios quería crear en ellos era un corazón agradecido. Que ellos aprendan a reconocer a Dios como dueño y Señor y soberano de todo. Que ellos entendieran que su condición era otra antes, pero que ahora estaban gozando de una tierra, de una herencia, de un lugar muy especial, que no era una tierra cualquiera. Y de hecho hasta el día de hoy Israel está en el ojo del mundo. Y es el pueblo que mueve todo prácticamente, porque es el reloj profético de Dios. Si queremos saber cómo va el mundo, tenemos que mirar a Israel, porque es una tierra que desde miles y miles de años fue bendecida por el Señor, y se le entregó justamente a un pueblo que estuvo esclavizado. Hoy nosotros también podemos tomar este principio de traerle al Señor la primicia, ya que esto sería una muestra mediante el cual reconocemos al Señor como nuestro Salvador. Reconocemos al Señor como nuestro Dios, del cual vienen todas las cosas, porque por Él tenemos lo que tenemos. Entonces Dios quiere una iglesia también agradecida, una iglesia agradecida, porque también era una forma de agradecerle al Señor. Deuteronomio 26, 1, 3. Le invito a que me acompañe, por favor. Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Deuteronomio 26. Más adelantito. Mire lo que dice la palabra del Señor. Porque ¿para qué hacían esto? Número uno, para agradecer, para reconocer la soberanía del Señor. Número dos, para agradecer a Dios. Deuteronomio 26. Del 1 al 3 dice así la palabra del Señor. 26:1. Si ya lo tienen, digan amén conmigo. Dice así: cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar en propiedad, imagínate, no pagaste nada y te dan ahora una tierra en propiedad, y te hayas establecido en ella, tomarás los primeros frutos de la cosecha que de la tierra te dé, y los llevarás en una cesta al lugar que el Señor tu Dios te haya escogido como residencia de su nombre, o sea, su casa.
Esta iglesia, este lugar es la residencia de su nombre. Amén. Porque aquí nos congregamos en el nombre de Jesús. Amén. Allí te presentarás, en el versículo 3. Allí te presentarás al sacerdote en funciones. Es como decir ahora, allí te presentarás al pastor o a la pastora en funciones. Allí te presentarás al sacerdote en funciones y le dirás, bueno, eso no tenemos yo creo que hacer porque ya Cristo pagó por nosotros. Yo declaro hoy ante el Señor mi Dios que ya he entrado en el país que el Señor juró a nuestros antepasados que nos daría. El sacerdote, versículo 4, me parece interesante leerlo todo. El sacerdote tomará la cesta que tú entregues y la pondrá ante el altar del Señor tu Dios. Entonces pronunciarás ante el Señor tu Dios la siguiente declaración, todo un ritual. Mis antepasados fueron un pequeño grupo de arameos errantes que emigraron a Egipto y se quedaron a vivir allí, convirtiéndose después en una nación grande, poderosa y numerosa. Pero los egipcios nos maltrataron, nos oprimieron y nos hicieron sufrir cruelmente y fuimos esclavos. Entonces pedimos al Señor y Dios de nuestros padres que nos ayudara. Y Él escuchó nuestras súplicas y vio la miseria, los trabajos y la opresión de que éramos víctimas. Desplegó su gran poder y, en medio de un gran terror y de acontecimientos extraordinarios, nos sacó de Egipto, nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra donde la leche y la miel corren como el agua. Por eso traigo ahora los primeros frutos de la tierra que el Señor me ha dado. Enseguida pondrás la cesta delante del Señor tu Dios y te arrodillarás en su presencia. Después harás fiesta por todos los bienes que el Señor tu Dios te ha dado a ti y a tu familia. También se unirán a tu alegría los levitas y los extranjeros que vivan entre vosotros. ¿Qué implicaba, hermano, traer las primicias, los primeros frutos? Porque los diezmos es otra cosa. Vamos a leerlo de una vez. Ofrenda del diezmo. Cuando llegue el tercer año, que es cuando se da la 10ª parte de todo, y cuando ya hayas apartado la 10ª parte de todos tus frutos y se la hayas dado a los levitas y a los extranjeros que viven en tu país y a los huérfanos, o sea, que había una forma también en aquel entonces de dar, ¿verdad? Entonces, ¿qué está diciendo aquí la palabra, hermano? Está diciendo que ellos, cada vez que traían en esa fiesta, miren que era una fiesta, no era un momento para ponerse triste porque tengo que dar, ni tampoco para pensar, uy, me van a robar, uy, se van a enriquecer estos levitas, uy, estos vagos ya podrían ir a trabajar. Y la gente tiene ese concepto de los pastores, porque no conocen la Biblia, no saben que la escritura es útil para instruir, para corregir, y también porque el diablo a veces pone eso justamente para que no den. Porque cuando yo no doy, estoy desconociendo el mandato del Señor. Imagínense si tuviéramos que dar así como daban este pueblo, ¿verdad? Pero ellos tenían que traer la ofrenda, porque la ofrenda también implicaba agradecer a Dios por las bendiciones recibidas y también agradecer a Dios. La ofrenda hablaba. Amén. Hablaba de dónde Dios les había sacado y tenían que recordarlo para no olvidarse, porque a veces uno se olvida. Uy, yo lo que pasé el año pasado por estas fechas. Ahora se acuerda, pero después de 5 años ya se olvida. Nosotros por naturaleza nos olvidamos, hermano. Pero Dios justamente, ellos tenían que repetir, y estábamos así, y nuestros antepasados, para recordarse. Y los padres que ya morían, tenían que enseñar a sus hijos. Y sus hijos tenían que hacer lo mismo y traspasarlo a sus nietos a la 3ª, 4ª y así de generación en generación, para que nunca se olvide lo que Dios había hecho por ellos. ¿Ve? Y así nosotros, hermanos, como hijos de Dios, también tenemos de vez en cuando que hacer memoria de dónde Dios nos sacó. ¿Dónde estaríamos hoy, hermano? ¿Cómo el diablo nos hubiese llevado por donde hubiera querido? Pero gracias a Dios, cada vez que venimos al culto, venimos a hacer fiesta, venimos a alabarla, venimos a levantar las manos, venimos a danzar, porque hacemos fiesta al Señor, porque es verdad, un día estuvimos esclavos, pero hoy somos libres, por ese sacrificio que hizo Cristo, porque Él voluntariamente, como la primicia,
se ofreció una vez y para siempre por nuestros pecados. Y ahí se cesaron de hacer estos sacrificios, hermano. Se cesó ya de hacer este sacrificio con Cristo, de traer las primicias, hermano. Porque Cristo fue la primicia de las primicias. Deuteronomio 1:3. Entonces, ¿para qué hacían ellos esto? Para agradecer a Dios por sus bendiciones. Imagínense si hubiese habido ahí, yo me imagino que estos sacerdotes, que no eran 2 ni 5, eran miles de levitas, porque miles eran también el pueblo de Israel, a los cuales ellos tenían que servirles, ¿verdad? Entonces, aquí nos damos cuenta, hermano, que otro sentido era ser agradecidos a Dios por las bendiciones. Pero también, al traer las primicias, activaban la ley de la siembra y la cosecha. Yo le invito a que me acompañe en Segunda de Crónicas, capítulo 31. Un poquito más adelante, Segunda de Crónicas, capítulo 31, dice así la palabra del Señor. Y ya vamos terminando. Segunda de Crónicas, capítulo 31, versículo del 1 al 5. Aquí nos habla del rey, hermanos, Ezequías. Este rey, porque a pesar de que Dios había dicho al pueblo de Israel de que hicieran esto perpetuamente, ellos humanamente pues a veces caían, se apartaban de las leyes. Y cuando ellos se apartaban de las leyes del Señor, entraba el pecado, se contaminaban con los otros pueblos y por lo tanto ellos pues venía la maldición, venía la pobreza, venía la miseria. Ellos tenían autoridad, pero si ellos no cumplían la ley, pues venían los enemigos y los sometían. Y aquí es la época donde este rey, este pueblo se había apartado, se habían olvidado de traer ya las ofrendas, ya sacerdote, búscate la vida, trabaja, mendiga, haz lo que quieras, pero ya se olvidaron. Quizá era otra generación que no puso empeño en poner por obra esta palabra. Y entonces este texto que vamos a leer, Segunda de Crónicas 31, del 1 al 5, es justamente una época de crisis espiritual, donde el pueblo de Dios está apartado del Señor. Pero gloria a Dios, porque había un rey que dispuso su corazón volver a estos principios de traer las primicias al Señor. Mire lo que dice, Segunda de Crónicas 31, dice así, del 1 al 5. Cuando todo eso hubo terminado, todos los israelitas que se encontraban allí se fueron a las ciudades de Judá e hicieron pedazos las piedras sagradas. Es decir, que ellos habían levantado estatuas, ídolos, se habían olvidado de Dios. Hicieron pedazos las piedras, pero estaban ya arrepintiéndose y destruyendo las piedras sagradas. Rompieron las representaciones de Acera. Acera era una diosa. Y derribaron los santuarios en los lugares altos. Es como si este lugar está consagrado a Dios y de pronto por el pecado o lo que sea, pues se cae esta iglesia y viene otro y lo consagra para que sea discoteca o para que sea bar. Pues más o menos así, hermano. Presten atención lo que estoy hablando, hermanos, si no, luego no entienden. Cuando todo esto hubo terminado, todos los israelitas que se encontraron allí se fueron a las ciudades de Judá e hicieron pedazos las piedras sagradas, rompieron las representaciones de Acera y derribaron los santuarios en los lugares altos, hasta que terminaron con todas aquellas cosas en toda Judá y en Benjamín, y también en Efraín, otra tribu, y Manasés. Luego todos los israelitas regresaron a sus ciudades, cada uno a su propiedad. Después Ezequías repartió a los sacerdotes y levitas, Ezequías era un rey, y levitas por turnos, para que unos y otros, cada uno según su propio oficio, ofrecieran holocaustos y sacrificios de reconciliación, dieran gracias y alabaran al Señor y sirvieran en las puertas del templo. Además, el rey construyó de sus propios bienes para el holocausto de la mañana y de la tarde, para los holocaustos del sábado,
de las fiestas de luna nueva y de las fiestas de los solemnes, como está escrito en la ley del Señor. También ordenó a la gente que vivía en Jerusalén que entregaran a los sacerdotes y levitas la contribución que les correspondía para que pudieran dedicarse con todo empeño a cumplir la ley del Señor. Y cuando la orden se difundió, los israelitas dieron con gran generosidad lo mejor de su cosecha, de trigo, de vino, de aceite, de miel y de toda clase de productos del campo. También llevaron la 10ª parte de todos sus productos en gran cantidad. ¿Qué está diciendo aquí la palabra? Que el pueblo había dejado de adorar a Dios y empezaron a contaminarse, empezaron a adorar a otros dioses. Bueno, a lo mejor este no es el único Dios verdadero, vamos a probar otros dioses. Y ahí donde se adoraba, ellos levantaron unas estatuas para empezar a adorar. Y Dios en su misericordia quizá no les había venido la maldición todavía, porque en otros pasajes sí que venía la maldición, pero aquí todavía como que la misericordia de Dios estaba para con ellos, a ver si había algún entendido que haga volver al pueblo atrás. Gloria a Dios que sí había uno, el rey Ezequías. Y dice que al no haber dinero, no había bienes, él ponía de su bolsillo, de sus ganancias, para que la obra de Dios vuelva a restaurarse, vuelvan a levantarse los altares. Y no solamente él ponía de los suyos de rey, sino que dice que invitó a todo el pueblo a volverse a Dios, a romper esas estatuas, a levantar el altar a Jehová. Y gloria a Dios, porque este pueblo supo responder. Quizá con el ejemplo que veían en el rey Ezequías, que él ponía de su dinero para volver a restaurar el altar del Señor, movidos quizá por el ejemplo, empezaron cada uno a destruir esos altares, a pedir perdón a Dios, a instaurar otra vez el sacerdocio, porque como que el sacerdocio se había desaparecido, solamente había la ley civil que era el reinado. Y esto agradó al Señor. Porque miren el versículo 20 del mismo capítulo. ¿Qué nos dice? En el versículo 20. Ezequías. Dice, Ezequías hizo esto en toda Judá. Todo esto que ya hemos leído. Todo esto y mucho más hizo Ezequías juntamente con el pueblo en todo Judá. Es decir, en la tribu de Judá. Sus acciones fueron rectas y sinceras ante su Señor, su Dios. Todo lo que emprendió para el servicio del templo de Dios o referente a la ley y los mandamientos, lo hizo procurando buscar a Dios de todo corazón. Y por eso tuvo éxito. Y por eso prosperó. Ezequías es el rey, es usted, soy yo. Porque en Cristo Jesús, dice la palabra, que Él nos hizo reyes y sacerdotes. Usted es un sacerdote del Señor. Yo también soy sacerdotisa. Quizá tengo una autoridad un poquito mayor que usted para llevar un orden dentro de la iglesia. Porque así Dios le ha servido, le ha placido, mejor dicho. Por lo tanto, usted es un sacerdote también. Usted es una reina y sacerdota de Cristo en este tiempo que nos ha tocado vivir. Y dice la palabra de Dios que todo lo que hizo, Él prosperó. ¿Sabe por qué? Porque Él sabía que lo que estaban haciendo no era correcto. Él sabía que lo que estaba haciendo el pueblo de Israel no era correcto. Por lo tanto, como rey, tomó su autoridad y dijo, no, esto hay que cambiarlo. Antes que venga el juicio de Dios sobre mi vida, ya conozco al Dios que nos ha sacado de Egipto, al Dios que nos ha limpiado, al Dios que nos ha perdonado. Ya conozco a ese Dios que nos ha dado una tierra prometida. Me ha puesto como autoridad delante del pueblo de Israel. Por lo tanto, voy a arrepentirme yo y voy a llamar al pueblo. Y lo hizo con un corazón. ¿Sabe por qué? Porque si no venía un juicio de Dios. Y a veces Dios, antes de enviar un juicio, da un tiempo, hermano, a que la gente se arrepienta, a que aprenda la palabra, a que se deje instruir, se deje corregir por la palabra. Pero si la palabra ya usted la conoce y no la practica, le va a venir la consecuencia de la desobediencia en ese mandamiento que usted ahora ya lo sabe y no lo practica. Mientras no sabemos que robar, hermano, Dios nos pasa por alto porque no nos va a culpar de algo que desconocemos. Pero cuando ya lo sabemos, ya esto es una ley que se vuelve de bendición o consecuencias de mi desobediencia. Y ahí dice que Ezequías, este rey, mire, por causa de uno vino toda la bendición
para él y para el pueblo santo del Señor. Entonces, la obediencia al Señor activa la ley de la siembra y la cosecha, porque el rey Ezequías fue prosperado. Puso e hizo poner, dice, al pueblo lo que estaba escrito en la ley de Dios. Lo vio el Señor y, por supuesto, el Señor lo bendijo. Dios bendice, hermano, cuando usted se esfuerza por obedecer. Cuando a veces nos cuesta, pero lo hacemos. Y a lo mejor no lo hacemos con un corazón tan perfecto, pero el Señor sabe que ya hemos dado el primer paso, obedecer. Luego nos va a enseñar a hacerlo de corazón. Obediencia con un corazón sincero y limpio. Pero hay que empezar por algo, obedeciendo. Obedeciendo y creyendo que si Dios lo dijo, hay que hacerlo y Él va a prosperar, Él lo va a bendecir, porque si Él lo dice, Él lo va a cumplir, no nos va a dejar a nosotros en vergüenza. Y ya para terminar, hermano, vamos al libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 9 al 10. Proverbios, nos vamos un poquito más adelante. Proverbios, capítulo 3, versículo 9. Mire lo que dice la palabra del Señor. 3:9. Si ya lo tienen, me dicen amén. Dice así la palabra del Señor. Honra al Señor con tus bienes. ¿Y con qué? Y con las primicias. Aquí dice, con los primeros frutos de tus cosechas. Así se llenarán a reventar, dice mi Biblia, tus graneros y tus depósitos de vino. Dice el Señor, honra a Jehová con tus bienes, dice la Biblia de ustedes, y con las primicias. O sea que también traerle las primicias al Señor, traerle el diezmo, traer la ofrenda, hermano, también implica, hermano, primicias. También implica, hermanos, honrar al Señor, mejor dicho, traerle al Señor las primicias. Cuando nosotros traemos el diezmo, cuando traemos la ofrenda, hermano, si yo no tengo que llevar toda esta enseñanza, aplicarlo para este tiempo, las primicias es lo mejor del año. Traiga una ofrenda al Señor que agrade al Señor, más cuando vemos que hay necesidad en la iglesia, hermano. Porque si hubiera bastante, pues a lo mejor ya no estamos tan necesitados, pero el que tiene más siempre va a dar más. ¿Sabe por qué? Porque sabe que ahí va a recibir bendición. Entonces, hermano, las primicias, nunca antes lo he enseñado yo. Porque Dios para pedirnos siempre nos va a dar primero. ¿Y sabe por qué yo antes no he enseñado esto? ¿Cómo le voy a pedir a un pueblo que no ha recibido trabajo? ¿Cómo le voy a pedir a un pueblo que no tiene, que está sin empleo, que no tiene fuente de trabajo? Entonces ahí en ese caso, ¿qué se enseña? Da fuentes, da, Señor, la bendición, tráele bendición y enseñarle a la gente a ser fiel. Pero cuando ya Dios ha respondido, entonces ¿qué hay que decirle? Señor, ahora hay que enseñarle ya primicia. ¿Por qué? Porque ya le ha dado Dios. Dios antes no le pidió primicia al pueblo de Israel mientras estaba en el desierto, mientras ellos estuvieron como esclavos, mientras estaban sin bendición. Dios no les pidió, al contrario, les dio maná, les dio carne, les hizo milagros en el desierto. En vez de Dios les daba bendiciones físicas. Pero ya cuando entraron en la bendición, cuando entraron en la salvación, cuando entraron en la tierra prometida, cuando ya empezó la mano de Dios a moverse, ya Dios va a dar papeles, ya el Señor va a hacer esto, ya Dios va a hacer aquello, ya Dios te va a poner en otra condición, porque no eres tú, es Dios el que le pone al ser humano en una condición mejor. Amén. ¿Cuánta gente hay, hermano, que lleva 10 años aquí y no tiene papeles? Yo conozco mucha gente. Y aún aquellos que han tenido la han perdido por su mal comportamiento. ¿Cuánta gente, hermano? Esto no es suerte, esto es bendición. Amén. Y en tan poco tiempo, la mano de Dios se hace ver. Entonces ya a estas personas, a estos hermanos, a la iglesia, hay que enseñarle, trae tus primicias del año. Trae una ofrendita al Señor, que se diferencie del año que tú traes. Si no lo puedes hacer hoy,
Tienes todo el mes para traer una ofrendita al Señor. Quizá la primera y la última que se pide de este tipo para la obra del Señor. Entonces nos damos cuenta que traer la ofrenda, traer el diezmo al Señor, siempre es lo mejor. Yo siempre le he enseñado a mi hijo y hasta yo mismo practico. Y el Señor lo sabe. Que esta semana yo había cobrado mi sueldito, hermano. Antes de gastarme en un café, que ya saben que soy cafetera, antes de gastarme en no sé qué, mire, hasta con euritos me pagaron. Lo llevé, ahí lo puse en la mesa. Señor, aquí está. Saco el diezmo y saco la ofrenda y ya la parto. Eso es sacarlo primero. No como yo conocí un día a un joven que ganaba dinero y cuando ya se gastó en esto, gastó lo otro, gastó no sé qué. Ahí recién de los centavitos voy a darle al Señor. Bueno, tú no sabes, hermano, que esto no es así, pero ahora te voy a enseñar. Mira, al Señor hay que darle lo primero del sueldo. Antes que te gastes en la luz, que te gastes en esto. ¿Sabe por qué? Porque ese resto que usted lo retiene, Dios lo va a multiplicar. Dios no sé cómo le va a estirar este dinero, hermano. Y Dios le va a enseñar con lo poco, usted compra mucho. Porque Dios le da sabiduría. Dios le guía a un sitio a que compre las cosas buenas, bonitas y baratas. Dios le hace que alguien venga y le bendiga. Nadie le va a robar nada, porque sus bienes, usted ya lo ha honrado trayendo al Señor su diezmo y su ofrenda, porque así dice, honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tu cosecha. ¿Cuál es tu cosecha? Usted no siembra patatas, no. ¿Pero cuál es su cosecha? El sueldo, hermano. Antes de gastarse en el teléfono, en esto, saque primero el diezmo. Saque primero el diezmo. ¿Sabe por qué? Porque no se trata del dinero, se trata de la actitud del corazón, la reverencia, como Abel. Pudo haber traído cualquier animalito, pero trajo lo mejor. Aún el Señor le enseñó a su pueblo, cuando vayas a cosechar, tienes que sacar lo primero. No te comas las patatas y después acuérdate que tienes que... No, ya mejor ni me la traigas, porque ya no la va a hacer... El sacerdote lo va a recibir, pero no se trata del sacerdote, se trata de que Dios, que ante los ojos del Señor sea agradable. Ahora mire lo que dice en su palabra, honra a Jehová. Léalo usted en su Biblia, hermana Tania. En voz alta, para oírlo todos. Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Gloria a Dios. Sí. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Cuánto quieren que se llenen los graneros? Amén. ¿Sabe cuál es el granero? Nuestra cuenta bancaria. ¿Sabe cuál es el granero de nuestro? La nevera. Sí. Si nosotros queremos, hermano, que está en la bendición de Dios, Dios dice, hónrame. Hónrame con los primeros frutos. Hónrame con tus bienes. Con lo que tú tienes, glorifica mi nombre con una tele, no te pongas a ver cosas que me desagradan, cotilleos, películas que no me glorifican. Hónrame con el telefonito que te he dado, no pases ahí todo el tiempo atado a las redes sociales. Hónrame para oír palabra de Dios en audio, para oír unas alabanzas a través del teléfono. Hónrame con tus bienes, hónrame con tus zapatos, hónrame con tu vestidito, con tu forma de vestirte de una manera respetuosa, casta, como mujer, como varón de Dios. Hónrame con tus bienes. ¿Qué tiene usted de bien? Todo, su cama, su lecho, su piso donde usted vive. Hónrame con tus bienes. Y entonces dice el Señor, tus graneros estarán a reventar, dice aquí en mi Biblia. Es tremendo lo que dice la palabra aquí. Honra a Jehová con tus bienes y tus graneros van a estar a reventar. Tu cuenta bancaria a reventar. Tu nevera a reventar. Tu armario a reventar de ropa, de zapatos, de lo que tú quieras. El Señor dice, pero hónrame. Entonces cuando nosotros no honramos, andamos ahí con las justitas. Andamos ahí contando los centavitos, rogándole a Dios, bendíceme, Señor, ayúdame, quiero llegar a fin de mes, porque no hemos conocido todavía esta palabra.
Pero hoy ya el Señor está enseñándole cuál es la estrategia, cuál es la acción que nos lleva a recibir su bendición. Mire que no es mía. Dice que toda la Escritura es útil para enseñarnos buenos comportamientos. Entonces, ¿dónde está la bendición? Pues en esta acción, hermano. En traerle al Señor tus diezmos, tu ofrenda, tu primicia, con un corazón, obviamente. No piense que me la va a dar a mí, que yo me voy a hacer rica. No, no, no. No piense eso. Usted piense que se la va a dar a Dios. Y si la pastora o el pastor se aprovechan, si Dios mató a Elí, ¿cree que yo, si empiezo a mirar así con codicia o malgastar o aprovecharme, invertir en lo que no debo, pues a mí también Dios me va a cortar? Y si hay alguien que lo hace, hermano, ya tiene de sí ya su recompensa. Pero como yo me quiero ir con el Señor, tengo que ser temerosa de Dios y apartada del mal. Dios es bueno por naturaleza. Él nos va a cuidar, hermano. El Señor nos da la vida. El Señor nos da la salvación y nos da capacidad de trabajar. Él nos da el negocio, hermana Mabel. Él le va a bendecir su negocio, pero hónrele al Señor con sus primicias, con su diezmo, con su ofrenda. El Señor sabe su condición. Esto es un acto de fe, hermano. Y usted quiere ser próspera, el Señor es la palabra.